Cuando Kendrick Lamar se presentó cantando All Right en la edición de 2015 de los BET Awards, encima de una patrulla policial, consternó a medios de comunicación de Estados Unidos, y fue en un noticiero de Fox News que el abogado y presentador Geraldo Rivera mencionaría lo siguiente. This is why I say that hip hop has done more damage to young African Americans than racism in recent years. Sin embargo, el mismo Kendrick respondería más tarde que se centraron en el mensaje incorrecto. How can you take a song that's about hope and turn it into hatred? You know what I'm saying? The message, the overall message is we gonna be all right. It's not the message of I want to kill people. 2 años más tarde, y como si de una mofa se tratara, Lamar samplearía el audio de Rivera en DNA. Esto con la intención de continuar lo que había iniciado años atrás con su debut Good Kid, Mad City y el aclamado To Pimp a Butterfly, volviendo a usar al hip hop para denunciar problemas sociales. No obstante, el nacido en Compton quería llevar las cosas más allá, y con Damn claramente lo hace, contando una historia que puede escucharse tanto al derecho como al revés y cosechando un éxito mundial, para llevarse incluso el Pulitzer de música. Empero, para él, ese no es el objetivo, sino impactar en la gente con su obra. Tanto el video oficial como la canción misma esconden los mensajes que nos llevan a tratar de entender lo que Lamar tiene para contar, por lo que es la ventana por la que se puede mirar el álbum entero. Esto es DNA. I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. El primer tema con el que nos encontramos es el legado. Habiendo crecido en una ciudad como Compton, Kendrick Lamar sabe lo que es vivir rodeado de pandillas, violencia, hip hop y venta de drogas. Esto último de primera mano, ya que su padre incluso llegó a venderla, por lo que se puede decir, lo trae desde la sangre. También hace hincapié en cómo las acciones del pasado pueden influir y marcar a las futuras generaciones. Sin embargo, esto no tiene por qué definir quién eres, ejemplificado consigo mismo, no una, sino varias veces. Por otro lado, en muchas de sus líricas ha hecho énfasis en cuán ligado está a su barrio natal, destacando también la unión que debe tener la comunidad afroamericana para afrontar las injusticias sociales que viven en todo el país. No por nada, All Right se convirtió en casi un himno para estas protestas. Lamar también apela a sus raíces africanas, aludiendo a la realeza que corre a través suyo, siendo Negus a lo que se refiere, un término usado en Etiopía para nombrar al soberano de aquel país, pero que con la pronunciación del inglés pareciera remitirse a otra palabra. De hecho, el propio Kendrick ya había mencionado esto en otra canción, I, de To Pimp a Butterfly. Well, this is my explanation straight from Ethiopia. N-E-G-U-S. Definition, royalty. King royalty. Wait, listen. N-E-G-U-S. Description, black emperor, king ruler. Now let me finish. The history books overlooked the word and hide it. Al hip hop se le ha criticado por servir como estereotipo de la música afroamericana, que vanagloria la vida de gángsters, lujos y excesos, llegando a que medios encasillen a todo lo que proviene de estos artistas como urbano o rap. It sucks that whenever we, and I mean guys that look like me, do anything that's genre bending or that's anything, they always put it in a rap or urban category, which is, and I don't like that urban word, it's just a politically correct way to say the N-word to me. Este fue uno de esos casos. This is why I say that hip hop has done more damage to young African Americans than racism in recent years. Para la segunda mitad de la canción, el gancho está acompañado del extracto del noticiero, enfrentando las palabras del rapero con las del presentador, sirviendo como contraste y crítica a los medios que comparten esa idea en vez de revisar lo que está mal con el sistema, que el problema es la música, cuando en realidad esta surgió en busca de una identidad y como respuesta a las represiones.
tal y como lo hiciera uno de los grupos de rap más conocidos y que igualmente provino de Compton, NWA. Como dato curioso, días después de la salida de Damn, Rivera mencionaría en un directo lo siguiente: I'd have no beef with Kendrick Lamar. I think that Kendrick Lamar is, as I said, along with Drake, the most talented hip-hop artist, rapper, whatever you want to call it. Volteando al video musical, este provee más elementos que ayudan a comprender la canción. Kendrick está esposado a una mesa, para luego ser interrogado por un personaje interpretado por Don Cheadle. Kendrick Lamar. 2 first names, huh? The fuck is up with that? You know what DNA stands for? Dead Nigger Association. Momentos después, como sucede en el remake de El día que la Tierra se detuvo, Cheadle toca el polígrafo y es poseído para luego comenzar a rapear los pensamientos de Lamar, que en esta ocasión interpreta a un personaje, Kung Fu Kenny, que incluso tiene su propio corto, y es mencionado en otras canciones como Ya o Element, siendo el alter ego por el cual puede convertirse en una especie de salvador para el hip hop, como se ve a sí mismo en la canción. A través de esta conexión, Cheadle es utilizado para rapear la canción, pero también, dentro de la historia que cuenta el video, entiende lo que Kenny tiene por decir. Así, manipulado por este, le retira las esposas y termina desmayado. Por lo que resta de la canción, Lamar, usando al personaje, expone los dos lados de la fama, los estereotipos de la cultura afroamericana, y afronta a sus críticos y quienes dentro del mundo del rap solo hacen canciones vacías y provocan que el género sea mal visto, resumiendo esto en la última estrofa. Si llegaron hasta acá, gracias por ver. Damn es un álbum que me encanta, y aunque hay otras canciones de las que podría hacer un video, creo que DNA recupera los elementos generales. Los invito a seguirme en Twitter, compartir el video y visitar mi página en Medium, donde postearé textos sobre diferentes temas que no necesariamente vayan a hacer videos, así como versiones extendidas de los guiones. Además, al fin le hice justicia al banner y lancé un podcast en donde comento lo que llevo visto en el año, y en ocasiones también hablaré sobre el proceso de algunos videos, así que si quieren pueden ir a checarlo. Entonces, sin nada más que agregar, esto fue todo por mi parte, y nos vemos en la próxima.